Bienvenidos a un nuevo domingo viajero. Mi nombre es Liz y bueno, ya lo vieron, este será un video un poco diferente porque bueno, como pueden ver, traigo lastimada la mano, lo cual ha hecho que tengamos que cambiar muchísimo la dinámica de viajes y por supuesto de videos en este canal, y aquí te cuento. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Liz y en Munducos básicamente encuentras información práctica para que tú puedas organizar tus viajes. No soy agencia de viajes, pero sí viajo por el mundo porque es algo que me apasiona. Y de hecho debo decirte, estuve en algunos países nuevos los primeros meses de este año, con lo cual visité Egipto, Jordania y Omán. 3 países que no conocía y ya con esto llego al país 71. Así que creo que es un buen número también para tomarme una pausa, ya que como te decía, y pueden ver, mi brazo, específicamente mi mano está lastimada, la parte de la muñeca, entonces eso ha hecho que tenga que suspender los viajes de las siguientes semanas. Y sí, la verdad estaba muy triste y muy frustrada, pero más allá que por el tema de los viajes que ya tenía organizados para el mes de marzo, con el tema de que no iba a poder estar editando el material y por supuesto subiéndolo a este canal, que es algo que a mí me apasiona muchísimo. No únicamente viajar, sino poderles compartir para que de esta manera puedan ustedes organizar sus viajes. Así que aquí voy a pedir tu ayuda. Déjame en la sección de comentarios qué anécdotas o qué quieres que te cuente de experiencias de viajes para que al final también esto no quede nada más en que se enteren del chisme, sino también que les pueda ser útiles para sus viajes. Díganme qué es lo que les interesa que les cuente en el canal y vamos a estar siguiendo esta dinámica. Pero el día de hoy comencemos con mis destinos favoritos y quizá los no tan favoritos o aquellos que de plano la verdad es que no tengo nada de ganas de regresar. Y voy a hablar más de destinos que de países porque sí, he estado en más de 71 países, pero consideremos que en algunos casos igual son países grandes que he estado visitando 1 o 2 ciudades y no todo el país, así que por eso me refiero a destinos. Y bueno, voy a iniciar con el de viajeros en solitario. Quizá me refiero un poco más a viajeras porque obviamente en mi caso soy viajera sola y con base en esto yo les puedo decir que he estado en más de 50 países completamente sola. Es decir, a los que no me ha recibido un amigo o que no he viajado con una amiga, porque a veces viajar 2 mujeres se les considera sola, así que sola he estado en más de 50. Y bueno, la gran pregunta que me hacen es ¿con cuál empezaría? ¿Cuál recomendaría para iniciar? Y creo que depende de dónde quieras moverte, pero sin duda yo creo que en América, Canadá es un país que considero bastante amigable y seguro para comenzar los viajes en solitario. Depende hacia dónde te muevas, pero por ejemplo yo viajé en solitario a Vancouver y a Victoria y disfruté muchísimo, que había varias caminatas, muchas rutas de senderismo, toda esa parte la verdad me impresionó mucho, así que por ejemplo este sería uno de los que yo anotaría que a mí me gustan para viajes en solitario. Cuando hablamos de otros continentes que me dicen que quieren igual en el continente europeo, yo recomiendo mucho España para viajeros en solitario, porque creo que, bueno, al final los que ven este canal, la mayoría, su primer idioma es el español, así que ahí ya eliminas una barrera. Por supuesto que si tu nivel de inglés es muy elevado, igual te da igual, pero sabemos que muchos de pronto eso los limita al momento de socializar o incluso de comunicación básica. Así que yo definitivamente España lo recomiendo mucho para viajeros en solitario porque creo que ahí sí me lo conozco bastante bien este país y no importa si estás en el norte, en el sur, en las islas, la verdad es que encuentras siempre buena fiesta, naturaleza, cultura, así que es un destino que a mí me encanta y recomiendo mucho para viajar solo en Europa. Y ya cuando hablamos de la parte de Asia, por ejemplo, yo creo que iniciar con un destino como Singapur para viajes en solitario es bastante amigable. Y esto es porque es un país multicultural. Así que vas a comenzar a encontrar ya otros contrastes con otras culturas. Por supuesto que hay mezquitas, también hay templos hindús, pero también mantiene mucho una parte occidental. Así que creo que cuando vienes de Latinoamérica o de algún país occidental y de pronto llegas a Asia, enfrentarte a un destino como Singapur puede ser una muy buena idea en solitario porque es una muy buena transición para comenzar por esos destinos. Así que esas son mis recomendaciones para viajeros en solitario.
Ahora, creo que también hay una clasificación muy importante de favoritos y tendría que ser el país favorito barato. A mí me encanta, la verdad, que el dinero me rinda mucho en los destinos y esa es una de las razones por las cuales me preguntan mucho por qué no ven más material de Suiza o algunos países nórdicos, y va por ahí. Yo en muchas ocasiones he preferido quizá pasar un mes en un país del sudeste asiático que resulte económico antes de estar 4 días o una semana en algún país que sea mucho más costoso. Por supuesto que también los visito, pero creo que muchos de pronto buscamos lo económico, así que como país de destino barato, yo te recomendaría muchísimo Vietnam. Está en el sudeste asiático, yo sé que igual la llegada puede ser costosa, pero ya una vez que llegas ahí, la verdad es que los precios son muy económicos. De pronto puedes estar en un hotel boutique muy bien ubicado, bien calificado por unos $30-35 para 2 personas y desayuno incluido. Hay unos súper precios y sí hay mucho turismo, pero quizá no tanto como en países vecinos como en Tailandia. Así que por eso yo definitivamente como país barato creo que lo recomiendo muchísimo. Y si tuviera que elegir una ciudad en específico, ahí me saldría de Vietnam y creo que un barato que muchos se brincan, pero que definitivamente lo recomendaría sería Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia. Y que aquí te la doy como dato porque puede ser una excelente manera de ingresar al sudeste asiático porque cuenta con uno de los principales aeropuertos de la región. Así que si yo de pronto estoy planeando viajar desde México, Perú, Colombia hacia el sudeste asiático, pensar en buscar vuelos hacia Kuala Lumpur termina siendo una buena idea porque es uno de los principales y a partir de ahí ya puedes moverte al resto de países como Camboya, Tailandia, Vietnam, Singapur y más. Así que ahí tienen una alternativa. Ahora, entre destinos que yo considero subvalorados, porque creo que tendrían que ser mucho más visitados, bueno, como ciudad te diría que sin duda la Ciudad de México es de las que considero que muchos viajeros nada más la toman de base para irse directamente hacia la zona de Cancún y bueno, las playas en general. Y creo que la capital tiene mucho que ofrecer. Yo nací en la Ciudad de México, soy una gran promotora de la Ciudad de México porque es una de las ciudades con más museos del mundo, tiene mucha cultura y yo sé que para algunos resulta un poco caótico, sobre todo el tema de que es una ciudad muy grande, así que las distancias y que por supuesto vas a encontrar tráfico, pero creo que es una ciudad que definitivamente no te puedes brincar cuando estás planeando, por ejemplo, un viaje por México. Veo que muchos viajeros lo hacen, pero no deberían. Así que por eso la considero muy subvalorada como destino turístico. Y de la misma manera, como país, ahí les diría Guatemala. Yo estuve ahí hace 2 años y dije, ¿por qué no había venido antes? Como mexicana es un país que tenemos vecino, así que hay vuelos directos Ciudad de México a Guatemala. Y la verdad es que son económicos y ya una vez que llegas no es un país costoso y tiene muchísimo que ofrecer y es otro de los destinos que veo que de pronto no valoramos tanto la cercanía cuando hablamos de México, pero incluso para las personas que vienen de otros continentes o de otros países y que hacen rutas por México, bueno, en muchas ocasiones podrían llegar a sumar Guatemala por la cercanía porque hay muchísimo. Ahora, el país que más me ha sorprendido de estos 71 que he visitado, creo que debo decir que hay 2. En el continente americano, Argentina. De hecho, fui 2 veces el año pasado por lo mucho que me gustó la primera vez. Mi primera visita estuvo mucho más enfocada en Buenos Aires y la verdad es que se me hizo un lugar espectacular, así que regresé a hacer una ruta por la Patagonia y también incluir un poquito de ciudades como Mendoza. Entonces debo decir que para mí este es un país que ha sido de mis grandes descubrimientos, que no esperaba lo maravilloso que iba a estar y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. También otro que me sorprendió muchísimo en Medio Oriente es Omán. Es el último país que visité nuevo y la verdad es que la gente era extremadamente amable, como pocas veces me había tocado ver. Y además yo en la parte que estuve de Mascate, que es la capital, por ejemplo, me sorprendió lo limpio, organizado y funcional que era. Sí, también me sorprendieron algunas reglas porque es un país mucho más conservador que, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, que si de pronto vas a Dubái, donde están muy acostumbrados al turismo occidental y no hay mayores reglas de vestimenta y similares,
Bueno, ya cuando vas a Omán, ahí sí ya es mucho más conservador. Esa parte me sorprendió que hubiera un poquito de más reglas. Si bien no te tienes que cubrir la cabeza y cosas así para andar en la calle, sí nos decían mucho de tener cuidado con utilizar colores que igual se pudieran llegar a transparentar, faldas más largas o pantalones sueltos, nada muy pegado. Así que reglas que, bueno, igual puedan todavía como sorprendernos, aunque son pues muy entendibles en países del Medio Oriente. Pero como destino me sorprendió muchísimo. Bueno, también está la contraparte, esos destinos que igual se me han hecho complicados, difíciles o que no volvería. Por un lado, yo siempre lo he dicho, el destino más difícil que he visitado ha sido India. Yo no tuve problemas de seguridad, realmente las estafas a las que me enfrenté fueron de montos muy pequeños, quizá taxistas que no querían dar el cambio, detalles así, que por supuesto, sí había una pérdida de dinero y había una estafa, pero nunca fue muy grande. O también me quedé tal vez en intentos de estafa que me decían, no, reserva aquí o tu hotel ya cerró, detalles así, pero no pasó nunca mayores. Así que debo decir que yo en India no tuve un problema mayor que reportar, tampoco nunca me enfermé ni tuve problema con la comida, pero sí lo considero un destino difícil porque tenía que ser mucho más cuidadosa. Desde dónde iba a comer, desde que no tuviera hielos, por ejemplo, mis bebidas, porque de pronto sabíamos que en muchos restaurantes lo rellenaban con agua, que no era embotellada, que no era pues la ideal para el viajero y que puedes terminar enfermo. También eso, estarme cuidando de la estafa continua, siempre quererte cobrar un poco más. Eso a mí se me hizo complicado. Armar mi ruta, la verdad, fue fácil. Yo estuve un mes en India, ahí no tuve mayor problema. Conseguir mis transportes era sencillo, pero sí en muchos casos tenía que pagar a alguien más de intermediario para que me ayudara a comprar exactamente lo que quería o a conseguir algún transfer quizá compartido, pero que no tuviera que enfrentarme a los trenes que se retrasan mucho, que luego son difíciles de comprar, que hay muchísimas clases y de pronto como viajero llegas y no tienes idea muy bien cuál. Así que por eso lo clasifico siempre como el más complicado, pero repito, yo no es un país donde tuviera problema a pesar de que viajé un mes sola. Y destinos a los que sí de plano no volvería, bueno, uno es Yakarta, que es la capital de Indonesia. Muchos Indonesia automáticamente piensan en Bali y sí, por supuesto que es uno de sus destinos principales, pero también aproveché yo para visitar en Indonesia Yakarta porque me gusta mucho visitar las capitales de los países justo porque creo que a veces son ignoradas y tienen mucho que ofrecer. Y en este caso en específico, la verdad yo no encontré tantos atractivos y sobre todo me sentí bastante incómoda porque era un destino con más del 90% de la población musulmana. Por lo tanto, yo vestida así, con una camiseta similar a esta y unos pantalones de mezclilla, bueno, me gritaban demasiado en la calle, me hicieron sentir bastante incómoda, a pesar de que no llevaba ningún escote ni nada similar. Y complementemos con que no es un destino donde encuentres tantos atractivos turísticos, así que en lo personal ya lo visité, pero no sería un destino que tendría en mi lista para volver. Y lo mismo ocurre con Manila, que es la capital de Filipinas. En Filipinas debo decir que he visto las playas más bonitas de mi vida. Y sí, he visto las de Tailandia, las de Indonesia, pero a mí me encantaron las de Filipinas. Pero bueno, para llegar básicamente siempre tienes que hacer escala en la capital, que es Manila. Y ahí el tema con esta capital es que sí tiene quizá un poco más de atractivos que Yakarta, pero tampoco muchos más. Y en mi caso, yo por hacer distintos viajes en lugares de Filipinas, ya terminé haciendo escala ahí en 3 ocasiones. Con lo cual, debo decir que ya es suficiente de Manila, creo que no es un destino al cual tendría que regresar, ya fui a su fortaleza, ya fui a visitar los principales puntos, pero tampoco es una ciudad que tenga tantísimo que ofrecer. No se enojen, munduqueros, nada más, todo esto ha sido con base a mi experiencia y por supuesto a mis opiniones. Nada está escrito que tenga que ser así, yo simplemente les recomiendo dónde me he ido mejor, dónde quizá no me ha gustado tanto porque me lo preguntan y la idea es que les sirva mi experiencia, pero yo siempre lo digo, hay que ir a visitar los países y los destinos en específico para uno hacerse su propia idea.
Dependerá mucho de con quién viajes, en qué momento de tu vida vayas, de muchos factores, pero al final hay que irnos cada uno a crear nuestra experiencia. Yo nada más les cuento lo que más me preguntan, porque creo que así les puede ayudar un poquito para tener una idea más clara al momento que vayan, pero por supuesto la idea es que visiten estos destinos y se creen su propia experiencia. Ya saben que en este canal van a encontrar muchísimas guías e información práctica para que esto sea más fácil. Les repito, no soy agencia de viajes, pero sí me gusta viajar por el mundo y mostrárselos para que así sea más fácil que organices tu viaje.